Revelado el escalofriante fin de 40.000 tropas otomanas por solo 8.000 hombres malditos. La oscuridad se cernía sobre el pequeño pueblo al sur de España, donde Miguel, humilde lavador de coches, intentaba hacer frente a la vida. Cada día se iba repitiendo en la misma rutina, y las sombras que se deslizaban entre los autos empezaban a perturbarlo. Susurros escalofriantes le acompañaban en las noches solitarias, como serpientes que lo acechaban desde la profundidad de la oscuridad. Era un sonido extraño que hacía que su corazón latiera descontrolado, un eco de advertencia, o tal vez un canto de seres que deseaban devorarlo. Miguel no podía permitirse ser débil. Su madre enferma y su hermana adolescente dependían de él. Pero la preocupación lo consumía. Las miradas de sus vecinos habían cambiado. Sus rostros pasaban de la curiosidad a un temor palpable. La atmósfera se volvía irrespirable y sentía que un peligro inminente acechaba desde la penumbra. Era una sensación inquietante, como cuando en la infancia te contaban historias de fantasmas al calor de la hoguera. Una tarde, un viejo amigo, Raúl, regresó al pueblo. Su aparición fue un rayo de luz en medio de la tormenta. Pero lo que traía consigo no era alegría. Eran relatos de un culto que se alimentaba de la desdicha de los desamparados. Sus historias, cargadas de traiciones y manipulaciones, parecía que se tejían a sus espaldas. Desde entonces, Miguel empezó a recibir extraños mensajes anónimos que alertaban del peligro que acechaba su hogar. «Cuidado con los hombres malditos», decían con una caligrafía temblorosa, como si quien lo escribiera temiera por su vida. A medida que las noches se volvían más oscuras, Miguel sentía que sus nervios estaban al límite. La inquietud crecía como una sombra que nunca se apartaba. Los susurros contundentes se mezclaban con el ruido de las olas en la lejanía y se convertían en gritos ahogados, ecos de desesperación que calaban hasta los huesos. «No puedes confiar en ellos», le repetían esos ecos, mientras su hermana sonreía inocentemente, ajena al abismo que se cernía sobre ellos. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cada día se tornaba más opresivo. Cuando finalmente se enfrentó al líder del culto, un hombre que había sido una figura respetada en la comunidad, la verdad lo golpeó con toda su fuerza. «Eres un peón», había dicho con una sonrisa cruel. «No tienes idea de lo que está por venir». Esa frase retumbó en su cabeza como un trueno. ¿Cómo podía alguien así estar detrás de todo el horror? Las revelaciones lo llenaron de una desesperación inaudita. Sin embargo, algo dentro de él le decía que había una forma de luchar. Con cada hora que pasaba, la presión aumentaba, y el tiempo se convertía en un enemigo silencioso. Miguel sabía que su familia era el próximo objetivo de esos hombres malditos. Podría salvarlos antes de que la sombra al fin se apoderara de ellos. Lo único que había aprendido en su vida era que no había tiempo que perder. El desenlace se acercaba, y con cada segundo, la oscuridad reclamaba más terreno. Miguel no podía dormir. Esa noche, la luna llena iluminaba el cielo con un brillo siniestro, y los susurros se hacían más intensos, casi formando una canción macabra que retumbaba en su cabeza. Se sentó en la cama, mirando a su hermana dormida, ajena a lo que acechaba en la oscuridad, como un cordero desprevenido en la noche. Decidido a no ser una víctima, se levantó y salió a la calle vacía. Un frío helado le caló los huesos mientras caminaba. Las luces de las farolas temblaban, como si compartieran su inquietud. El pueblo, una vez familiar, se sentía extraño, amenazado. Miró hacia los rincones oscuros, donde la sombra parecía desteñirse, como si algo estuviera esperando en la penumbra. «Cuidado con los hombres malditos», resonó en su mente. La advertencia era clara, pero él era solo un lavador de coches. ¿Qué podía hacer? Sin embargo, su voluntad se fortalecía con cada paso. La memoria de su madre enferma y su hermana lo impulsaba a desentrañar el misterio que lo envolvía. Decidió buscar a Raúl. Su presencia le había traído una chispa de esperanza, y quizás, solo quizás, tuviera respuestas sobre el culto.
caminó hacia la taberna del pueblo, un lugar donde las sombras danzaban entre copas y risas nerviosas. Al entrar, el murmullo se detuvo. Miradas curiosas se giraron hacia él, y un silencio incómodo se apoderó del ambiente. Raúl llamó, con un tono entre desesperación y determinación. De un rincón oscuro, su amigo levantó la mirada, pero allí, en su rostro, había un matiz de miedo que lo heló por dentro. «Lo siento, Miguel», susurró Raúl. «No debiste salir. Te están vigilando». «¿Quién?» «El culto». La ira y el terror se mezclaban en su voz. Raúl asintió. Su expresión se tornó grave. «No es solo el culto. Hay algo más. Oscuro. Ellos son solo el principio. Detrás de ellos hay fuerzas que no comprendes». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significaba eso? Deseó poder ignorar lo que escuchaba, pero la urgencia lo mantenía alerta. «Necesito saber cómo proteger a mi familia», le dijo. Raúl hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «He estado investigando sobre la historia de este pueblo. Los hombres malditos no son lo que parecen. Sus rituales han estado aquí desde hace generaciones, pero se han intensificado. Algunos creen que están buscando algo muy poderoso». Miguel frunció el ceño. «¿Qué es? ¿Qué quieren?» «Las almas de quienes lo han perdido todo», respondió Raúl con voz temblorosa. «Se alimentan de la desesperación, Miguel. Se acercan a ti mientras más vulnerable estés. Y en este lugar, tú eres el blanco más fácil». El sudor comenzó a brotar en su frente. Las sombras parecían moverse más cerca, y las luces en la taberna parpadeaban de manera inquietante. De repente, la puerta se abrió con un crujido que resonaba, y la figura del líder del culto se erguía en el umbral, su mirada fría recorriendo el lugar. «Buscando respuestas, Miguel», dijo con una voz sedosa, haciendo que el aire se parara en los pulmones de todos. «Tú no puedes huir de lo que eres». Miguel sintió que el corazón se le detenía. Estaba atrapado entre la locura y la verdad, frente a un monstruo que conocía su destino. La risa burlona del líder llenó el ambiente, apagando cualquier atisbo de esperanza. La oscuridad ya no solo era un concepto abstracto, se había vuelto palpable, palpable como el miedo que ahora inundaba la habitación. «Tus horas se agotan. Esta noche, la sombra reclamará lo que le pertenece», dijo el hombre, sus ojos brillando con una ferocidad aterradora. Miguel no sabía si huir o enfrentarlo. La lucha entre lo que había aprendido y el conocimiento de que algo terrible se avecinaba se torcía en su interior. La pregunta se había convertido en una certeza aterradora. ¿Podría enfrentar la sombra antes de que se apoderara de su vida? ¿Y si su familia ya estaba condenada? Mientras la risa del líder resonaba en su mente, la oscuridad se abalanzaba, dispuesta a tragarlo todo. Miguel sintió como la atmósfera se espesa a su alrededor, como si la oscuridad misma respirara con él. El líder del culto se movía lentamente hacia él, con cada paso resonando en el pecho de Miguel como un tambor de guerra. «¿Qué quieres de mí?», se atrevió a preguntar, el sudor deslizándose por su frente. «Sabes lo que queremos», respondió el hombre con una sonrisa torcida, «pero lo que realmente buscamos no es solo tu sufrimiento, Miguel. Buscamos el vínculo que tienes con las almas perdidas. Cuando lleguen a ti, tú serás el puente». Las risas nerviosas de los presentes se transformaron en murmullos de miedo. Miguel apenas pudo contener el pánico que crecía en su interior. Raúl, al lado de él, intentaba buscar un camino de escape. «No lo escuches», le susurró. «No dejes que te engañe». Pero el culto había extirpado la esperanza de la taberna. Miguel, con su mente borrosa, recordó a su hermana. «¿Y si no permito que se acerquen? ¿Y si me niego a ser parte de esto?», preguntó, sonando más valiente de lo que realmente se sentía. «Es demasiado tarde para eso», dijo el líder, acercándose más, su aliento impregnado de un hedor a muerte. Un grito desgarrador salió de la multitud cuando una sombra oscura se elongó desde la esquina, pareciendo salir de las mismas paredes. Se retorcía como una serpiente hambrienta, buscando a quien devorar. La gente se dispersó, el pánico llenando la habitación. Miguel sintió que su corazón latía descontrolado. «¡Raúl!», gritó.
Su amigo se movió hacia él, pero la sombra parecía escabullirse entre ellos, un muro de terror que los separaba de su única esperanza. «El culto no solo ha venido a buscarte, también a cobrar cuentas», dijo el líder, con una sonrisa que helaba la sangre. «Cada acto de desesperación que has acumulado, ellos son los que se llevan las almas». Miguel recordó cada momento oscuro de su vida, todos los fracasos y pérdidas. ¿Podían realmente esas memorias transformarse en chispas que iluminaban la oscuridad del culto? Con un golpe de valor, Miguel se giró hacia Raúl. «Debemos hacer algo, no dejaremos que se lo lleve todo», afirmó, su voz resonando con una determinación nueva. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Raúl, sus ojos reflejando tanto miedo como esperanza. «Ellos se alimentan de lo que hemos perdido. Entonces debemos armar una resistencia», respondió. «No permitiremos que se lleven a nadie más. Organizaré lo que puedo, hablaré con otros, hagamos que se sientan vulnerables también». De repente, una risa ensordecedora llenó la taberna, sacudiéndoles el valor. «¡Demonios!», murmuró Raúl. La sombra crecía, oscureciendo la luz de las lámparas, trayendo consigo un aire pesado, como si el propio tiempo se hubiera detenido. Miguel no sabía cómo, pero sintió que un nuevo impulso emergía en su pecho. Sabía que debía confrontar esa sombra, no solo por él, sino por su hermana y todos los que la oscuridad había despojado de sus vidas. «¡Vamos a combatir a la oscuridad!», gritó, levantando el puño en señal de desafío. Las palabras resonaron en él mismo, un eco contra el vacío que los rodeaba. «Pero ten cuidado», advirtió Raúl, intentando avanzar hacia la salida. «Si le das poder, te consumirá». La sombra chisporroteó en respuesta, como si fuera un ser vivo comprendiendo las palabras. Miguel sintió, incluso en su desesperación, cómo una conexión se formaba entre el miedo y la fuerza. A medida que el líder del culto sonreía, Miguel supo que el tiempo se estaba agotando. La sombra, ahora casi tangible, estaba lista para embestir. «Dame esa fuerza, no dejaré que nadie más sufra», suplicó en silencio. De repente, un grito desgarrador retumbó desde las profundidades de la taberna. Era la voz de su hermana. «¡Miguel, ayúdame!». El pánico se apoderó de él y su corazón latía con furia. Cada segundo se volvió vital mientras una nueva ola de desesperación lo envolvía. La sombra se acercaba a él y tiempo se convirtió en un enemigo terrible. Miguel miró a Raúl, la determinación brillando feroz en sus ojos. «Vamos a salvarla o morir intentando». Pero ¿era realmente posible enfrentarse a la oscuridad que se avecinaba? ¿Cuánto estaría dispuesto a sacrificar por aquellos a quienes amaba, mientras el culto palpita con una fuerza creciente en la penumbra? La sombra se deslizó hacia Miguel como una serpiente negra, absorbiendo la luz y el aire a su alrededor. Su cuerpo tembló, no solo por el frío que emanaba, sino por el terror apretado en su pecho. «¡Raúl, corre!», gritó, consciente de que la oscuridad no solo lo buscaba a él, sino a su amigo también. Miguel se sintió impotente, mientras la risa del líder del culto reverberaba en sus oídos, burlándose de su desesperación. La sombra se agachó, llevándose con ella las sombras de aquellos que habían caído en la taberna. Miguel visualizaba lo que había perdido, la imagen de su hermana siendo tragada por aquel horror. «Si la oscuridad te consume», murmuró el líder, «serás tú quien traiga la noche eterna a este mundo». Las palabras de advertencia resonaban en su mente, pero el grito de su hermana había encendido una llama de determinación. «No dejaré que te la lleves», gritó, mientras una oleada de poder lo atravesaba, permitiendo que la rabia fluyera a través de sus venas. Miguel corrió hacia la sombra, empujando a Raúl detrás de él. «Déjame enfrentarla primero», ordenó, sabiendo que el peligro no solo se cernía sobre él, sino sobre todos los presentes. La sombra se retorció, surgiendo en forma de brazos oscuros que intentaban atraparlo. «Recuerda tus pérdidas», susurró el líder, mientras daba un paso atrás, observando la lucha con una mezcla de deleite y curiosidad. «Eres uno de nosotros». Miguel sintió que su determinación flaqueaba por un instante, pero recordó la risa de su hermana, las promesas no cumplidas, los sueños que se habían esfumado. «¡No más!», exclamó, extendiendo sus manos hacia la sombra. Unos destellos de luz brotaron de sus palmas.
como estrellas que se abrían paso en la oscuridad. La sombra se detuvo, vacilando ante el poder que Miguel había convocado. Raúl observó asombrado, sin saber si la luz podía realmente contener aquella oscuridad implacable. «Eso es», murmuró, «incluso un poco de luz en medio de la desesperación puede hacerla retroceder». Pero la sombra, lejos de amedrentarse, se transformó en un aluvión de malevolencia. Los rostros de las almas consumidas emergieron, sus ojos vacíos fijándose en Miguel. «No puedes escapar de lo que te pertenece», gritaron en un eco lacerante. Miguel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Yo soy el puente, pero no el sacrificio», afirmó, invocando todo su coraje. Con un grito desgarrador, concentró su energía en un solo rayo de luz, una explosión blanca que atravesó la oscuridad. La sombra chilló, su grito resonando en la taberna, llevándose con ella un aire de desesperación y miedo. Mientras la luz se expandía, la multitud retrocedió, atónita ante lo que presenciaran. Era como contemplar a un héroe en la lucha contra las fuerzas del infierno. Sin embargo, el líder del culto soltó una risa profunda, casi musicada, mientras se retorcía de alegría. «Crees que has ganado, pero esto apenas comienza. Hay consecuencias, estratagemas que no has anticipado». La luz parpadeó, algunos gritos quedaron atrapados en el aire, y en el instante en que la sombra se desvanecía, Miguel escuchó otra voz, esta vez suave pero aterradora. «Tu resistencia te condenará». Un silencio sepulcral cubrió la taberna mientras la luz se desvanecía lentamente. Todos estaban paralizados, incapaces de procesar qué había ocurrido. Con cada respiración, el miedo se apoderaba aún más de ellos. Miguel miró a Raúl, la incertidumbre dibujada en sus rostros. «¿Qué significa eso? ¿Qué consecuencias?», preguntó, su voz titilante. Entonces, una forma oscura, familiar, emergió de la penumbra de la taberna. La risa del líder del culto resonaba en el aire, un eco interminable de fatalidad, mientras se hacía cada vez más claro que la batalla apenas había comenzado. «Tu hermana no es la única que está en peligro, Miguel. Aún estamos a tiempo para perderlo todo». La atmósfera se tornó opresiva. El aire, denso y frío, parecía vibrar de miedo mientras la forma oscura se materializaba ante Miguel y Raúl. Era el espectro de su hermana, su rostro demacrado y ausente, reflejando una profunda tristeza. Miguel se sintió desolado. «No», susurró, involuntariamente retrocediendo. «¿Reconoces lo que has perdido?», dijo el líder del culto con una sonrisa sádica, disfrutando cada palabra. La sombra proyectada de su hermana se movió lentamente, como si la oscuridad la retuviera. «Viene por ti, Miguel. La muerte es solo el inicio». La multitud, atónita y aterrorizada, se aferró a la esperanza de que la luz de Miguel podía salvarlos. Pero, a medida que la forma de su hermana se acercaba, cada rostro se tornaba más pálido, y los murmullos se convertían en gritos temerosos de advertencia. «Tú no estás aquí», exclamó Miguel, su voz temblando, mientras extendía los brazos en un intento de tocarla. La imagen parecía estar ahí, pero nunca tocaría su piel. «Esto no es real». «¿Qué es la realidad, Miguel?», murmuró la sombra, su voz resonando en sus oídos como un eco de dolor. «La verdad es que yo nunca te dejé. Tú eres parte de todo esto». La risa del líder del culto se entrelazó con las palabras de su hermana, creando una sinfonía de terror que llenaba la taberna. Raúl, paralizado, miraba a su amigo, sintiendo el peso del horror de la situación. «No la escuches, Miguel. Es un truco, una farsa». Las palabras de Raúl parecían atravesar el oscuro velo, pero la tensión se desplomó cuando la sombra se tornó más violenta. «Las mentiras se desvanecen, pero la verdad dolerá para siempre», resonó la sombra, acercándose más. Miguel sintió un frío glacial que lo invadía. «¿Te gustaría ver lo que le ocurrió a todos los que llegaron aquí?», susurró la sombra de su hermana,
mostrando imágenes distorsionadas de rostros agonizantes atrapados en la oscuridad. Miguel cayó de rodillas, el llanto surgiendo de su pecho mientras las visiones se desvanecían en un mar de desesperación. Con cada visión, se sentía más atrapado en la red del culto. El líder lo observaba, la satisfacción brillando en sus ojos. Todo lo que amas te será arrebatado. Acepta tu lugar entre nosotros. Solo así dejarás de sufrir. Reuniendo el poco aliento que le quedaba, Miguel recordó las palabras del líder. Consecuencias, estratagemas que no has anticipado. La idea de perderlo todo lo hizo levantarse. «No seré ganado fácil», gritó, mientras trataba de reunir la luz en su interior nuevamente. Un haz de energía luminosa brotó de sus manos, chocando con la sombra, pero la risa del líder interrumpió la esperanza que parecía renacer. «No puedes derrotar a lo que tú mismo eres, Miguel. La oscuridad es parte de ti». El ataque de luz parecía debilitar a la sombra un momento, pero el líder del culto extendió su mano y una neblina oscura se formó entre ellos. Esto no ha terminado. La oscuridad siempre busca nuevos corazones. Y tú, mi querido Miguel, eres la puerta. Tu lucha es en vano. La atmósfera se volvió explosiva. Los rostros en la taberna comenzaron a distorsionarse, el terror apareciendo incluso en los que antes parecían inocentes. «No, no quiero ser parte de esto», gritó Miguel, luchando contra la atracción, pero su determinación se sentía como una hoja de papel desgastada por el tiempo. A medida que el eco de sus gritos se unía al murmullo del culto, la luz que había conjurado ayer parecía desvanecerse en la penumbra. «¿Qué pasará con todos?», preguntó Raúl, aterrado, sintiendo que la desesperación era palpable. «Pasaremos juntos, uno por uno, hasta que no quede nada», respondió el líder, una sonrisa obscena dibujándose en su rostro. Mientras la sombra de su hermana se desvanecía lentamente, Miguel, sintiendo un desespero desgarrador, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas empezaba. «Raúl, debemos encontrar la verdad», gritó, suplicándole que no se rindiera. Pero en ese instante, la sombra pareció alcanzar su forma más poderosa, envolviendo la taberna en un grito desgarrador que resonaría en sus mentes. Una atracción certera comenzaba a tomar forma, una llamada profunda a la oscuridad. Miguel, aún aturdido, preguntó: «¿Qué es esta verdad?». Sin respuesta alguna, el eco de la oscuridad se hizo más fuerte. El grito resonó como un trueno en la fría taberna y las paredes parecían temblar, desgarrándose lentamente. Miguel se arrodilló, su corazón latiendo con fuerza, al borde de la locura. La multitud ya no era una masa de esperanzas unidas, sino un enjambre de terror, cada uno con su rostro marcado por la desesperanza, mirando de un lado a otro, como buscando una salida que no existía. Raúl, aún paralizado por el horror, fue el primero en romper el hechizo del miedo. «Miguel, tenemos que salir de aquí», gritó, tomando el brazo de su amigo con fuerza y tratando de arrastrarlo hacia la puerta. Pero la entrada estaba cubierta por una sombra oscura que parecía cobrar vida propia. Era como si el mismo aire se hubiera vuelto hostil, brotando ecos de risas grotescas que llenaban la sala. «¡No!». «No». Miguel lanzó su voz al aire, intentando liberarse del agarre de su amigo. «Necesitamos encontrar la verdad. Aquí hay algo más, algo que nos quiere atrapar». La sombra de su hermana había desaparecido, pero su eco permanecía, como un resquicio de luz en medio de la penumbra. Las paredes comenzaron a susurrar secretos, murmullos suaves que se entrelazaban con el miedo de los presentes. «La verdad está allí, donde te atrevas a ir», confirmaba una voz cargada de malevolencia. Era el líder del culto, quien se reía con desprecio mientras avanzaba hacia ellos, una figura oscura que parecía alimentarse del terror en sus rostros. «¿Vas a seguir huyendo, Miguel? La oscuridad no se puede escapar. Aquí todos somos parte de esto», dijo,
extendiendo sus brazos como un predicador enloquecido, buscando la adoración de aquellos atrapados por el miedo. Todo lo que amas, hasta tu hermana, se convierte en la verdad que cargarás. Las palabras del líder eran afiladas como puñales, y cada uno de sus seguidores parecía desvanecerse en la sombra que él controlaba. Miguel sintió que la atmósfera se precipitaba, como un pozo sin fondo que lo invitaba a caer. Raúl, todavía a su lado, parecía temblar. Podía sentir su miedo, una tensión palpable que lo empujó hacia adelante. ¿Qué haremos? ¿Dejar que esto termine con nosotros?, exclamó Raúl, sus ojos brillando con el pánico, mientras miraba a su alrededor, sintiendo cómo la oscuridad comenzaba a cerrarse sobre ellos. ¿Acaso no hay un camino de regreso? Hay que confrontarlo, dijo Miguel, con una determinación renovada. Si esta oscuridad nace de la pérdida, debemos encontrar lo que hemos perdido. Podemos despertar la luz que está en nosotros. Mientras hablaba, recordó a su hermana, la imagen de su risa, la forma en que ella siempre había sido su refugio en tiempos difíciles. Ella formaba parte de su luz, de su verdad. Ella está aquí, en nosotros. Si la recordamos tal como era, podemos tomar su fuerza, gritó Miguel, su voz resonando con nueva energía, un eco de esperanza que comenzó a despertar a la multitud. Pero antes de que pudieran avanzar, el líder del culto erró una risa burlona. ¿Crees que eso lo salvará? Lo que llevas es un peso que jamás podrás cargar. La vista de tu hermana, esa imagen se está desvaneciendo, y tú te estás consumiendo. ¿Estás dispuesto a perderlo todo por una ilusión? Raúl miró a Miguel, horrorizado. ¿Vale la pena, amigo? ¿Valdrá la pena enfrentarnos a esto? La neblina en el aire comenzó a cobrar vida, flotando a su alrededor mientras la sombra del líder del culto se alzaba hacia ellos, y justo entonces, con un movimiento rápido, un susurro escalofriante resonó. ¿Estás listo para descubrir la verdad, Miguel? Solo el tiempo y la oscuridad te lo dirán. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ante él se presentó una puerta, una rendija de luz en medio de la opresión. La pregunta era, ¿se atreverían a cruzar ese umbral, sabiendo que la verdad podría ser más aterradora que la misma oscuridad que acechaba? Miguel intercambió una mirada con Raúl, el miedo reflejado en sus ojos como un espejo roto. La puerta brillaba débilmente, pero la oscuridad alrededor de ellos parecía más viva, como si la sombra del líder del culto hubiera cobrado efecto, solidificándose entre ellos y el único camino hacia la salida. No hay tiempo que perder, dijo Miguel, con la voz firme a pesar del nudo en su garganta. ¡Vamos! Raúl asintió, aunque vaciló un instante, sintiendo cómo su pie se negaba a moverse. El eco de su hermana lo llamaba, pero incluso ese sentimiento se tornaba en un terrorífico susurro, como si ella también se hubiera convertido en parte de esta oscuridad. Con un último vistazo a la multitud, que ahora parecía un montón de sombras temblorosas, Miguel tiró de Raúl hacia la luz titilante. Cada paso estaba impregnado de un pálido halo que se expandía con su avance, intentando envolverlos en su calidez. Pero mientras se acercaban, la risa burlesca del líder resonó aún más fuerte, cortando la atmósfera con un cuchillo. «No podrán escapar tan fácilmente», gritó, su voz reverberando entre las paredes que ahora parecían más delgadas que nunca. La verdad que buscan no es un refugio, sino un abrazo helado que los consumirá por completo. Vengan a mí, dejen de luchar contra su destino. Las palabras golpearon los oídos de Miguel, y por un momento el miedo hizo pausa, como si la verdadera esencia de lo que estaban haciendo comenzara a ceder ante la desesperanza. Pero el eco del recuerdo de su hermana lo impulsó hacia adelante, empujando a Raúl con él. Al cruzar el umbral de la puerta, la luz los envolvió, pero el resplandor era diferente, casi fantasmal. Miguel se sintió empujado también por una corriente helada que hacía que cada vello en su cuerpo se erizara.
El aire era mezclado con aromas dulces y podridos a la vez, como si el tiempo se hubiera detenido en un instante de sufrimiento. ¿Dónde estamos?, murmuró Raúl, su voz temblando mientras la luz comenzaba a desvanecerse a su alrededor. Sentía que su piel se erizaba por lo desconocido, y por un instante todo parecía tranquilo, como un engañoso remanso justo antes de la tormenta. «Debemos seguir», dijo Miguel, con un tono más firme, aunque su corazón palpitaba aceleradamente. Avanzaron, pero lo que encontraron a continuación los dejó helados. Eran visiones de sus peores pesadillas, imágenes de sus vidas pasadas y de todo lo perdido. La habitación estaba llena de sus recuerdos más oscuros, de sus anhelos rotos. De repente, un grito desgarrador retumbó. Era la voz de Miguel, pero distorsionada, una versión horrenda de sí mismo. «Esto no es lo que creíste. La verdad es peor que la muerte». «¡Miguel!», gritó Raúl, aferrándose a su amigo cada vez más fuerte, viendo cómo la realidad comenzaba a tambalearse a su alrededor. Las imágenes distorsionadas se acercaban, tratando de atraerlos hacia su abismo. La risa del líder del culto sonó nuevamente, pero esta vez parecía venir desde dentro de ellos, perforando sus corazones. «Renuncien ahora o vivirán su condena eternamente», susurró el eco, envolviéndolos. Mientras se tambaleaban en ese limbo de horror, Miguel sintió que las fuerzas de la oscuridad se acercaban. Tenía la opción de ceder, de dejarse llevar por la corriente de la desesperación o pelear por lo que quedaba. Se volvió hacia Raúl, el sudor corriendo por su frente. «¿Estamos listos para enfrentar la verdad, Raúl? Porque no hay vuelta atrás». El silencio llenó la habitación, solo roto por el eco de su propia voz, y un nuevo susurro resonó en el aire. «La verdad es un monstruo. Podrás manejarla». Y en ese momento, una sombra emergió del rincón más oscuro de la habitación, con ojos brillantes que parecían devorar la luz. Un escalofrío recorrió la columna de Miguel y Raúl mientras la sombra se acercaba, su figura distorsionada proyectando un terror indescriptible. La luz que antes parecía un refugio, ahora se tornó en un anhelo desesperado. Aquellos ojos brillantes, como dos astillas de fuego, se clavaban en sus almas, y cada latido de sus corazones resonaba como un tambor de guerra. «No cedas, Raúl», gritó Miguel, apretando su mano con fuerza. A su alrededor, el espacio se deformaba, las paredes parecían cerrarse, mientras los ecos de sus recuerdos luchaban por zafarse de las garras de la oscuridad. Las risas burlonas del culto han envuelto su realidad, y la desesperación comenzaba a convertirse en algo tangible que podía tocarse con las manos. Raúl, con la respiración entrecortada, frunció el ceño. «No podemos dejar que nos atrapen. Debemos encontrar una salida». Pero la sombra era ahora solo un pulso de terror que lo hipnotizaba. Una voz susurrante, suave como el témpano de hielo, retumbaba en sus oídos, prometiendo verdades ocultas y secretos que nunca debieron conocerse. ¿Por qué luchan tanto cuando la liberación está a su alcance? Solo deben rendirse. Las palabras de la sombra eran como caricias, pero estaban impregnadas de veneno. Miguel sintió como el aire se espesaba alrededor de ellos. Sus miedos más profundos comenzaron a materializarse, empezando a tomar forma. La habitación se llenó de sombras de figuras pasadas, amigos perdidos, amores traicionados, y la sonrisa inocente de la hermana de Raúl, todo distorsionado en un torbellino de agonía. «Miguel, ¿es esto real?», preguntó Raúl, sintiendo que la cordura se desgastaba. Las risas del líder del culto comenzaron a mezclarse con los gritos de aquellos a quienes habían perdido, creando una sinfonía de desesperación. «No, esto no es real, solo son ilusiones», Miguel negó con la cabeza, sintiendo la intensidad de la locura arrastrarlo. «Debemos mirar hacia adelante, no hacia atrás». Con un esfuerzo titánico, se forzó a hacer un paso hacia la sombra, un acto de valentía mezclada con desespero. Y entonces, la forma de la sombra se transformó. Las figuras de su pasado se desvanecieron, reemplazadas por un hombre, una representación retorcida de su propio ser. ¿De verdad crees que serás libre, Miguel? Siempre has sido preso de ti mismo.
Gobernado por una ola de rabia y tristeza, Miguel levantó la mano y gritó: «No, no seré un prisionero más». Y al pronunciar esas palabras, se sintió como si una cadena se rompiera dentro de él. En su mente comenzó a hacer frente a sus propios demonios. Los ojos de la sombra se agrandaron, brillando con un furor indignado. ¿Rechazas la verdad? Entonces enfrentarás el caos, y no será solo tu alma la que sufrirá. En ese instante el suelo tembló, y una grieta apareció, como una boca oscura dispuesta a tragarlos. «¡Raúl, ven aquí!». Miguel extendió su mano. La desesperación en su voz se palpaba, pero el miedo había atrapado a su amigo, quien dudaba entre su lealtad y las sombras que lo seducían. «No, Miguel, es más fácil rendirse», gritó, la angustia reflejada en su rostro. Cada segundo que pasaba, la sombra se hacía más fuerte, y los murmullos de los perdidos comenzaban a elevarse en un canto macabro. De pronto, una idea brillante iluminó la mente de Miguel. «¡La luz! Si lo enfrentamos juntos, podemos romper esta maldición». Un destello de esperanza lo atravesó, y en un instante de unión, ambos se tomaron de las manos. La sombra, sintiendo el poder de su conexión, retrocedió momentáneamente. ¿Pero sería suficiente? Los ojos brillantes de la oscuridad se llenaron de furia, mientras el espacio tembloroso a su alrededor cobraba vida. «No podrán escapar tan fácil. Este es el final de su historia». Las palabras reverberaban con una fuerza escalofriante, y la grieta a sus pies comenzó a expandirse, una vorágine de negrura devoradora. Miguel sintió que la luz se disipaba. Con un empujón de determinación, miró a Raúl, desesperado. Debemos unir nuestras verdades, nuestros miedos. Eso es lo real. Pero justo cuando se preparaban para enfrentar su destino, el universo se aquietó. La realidad se rompió en 1000 pedazos, y el eco de la risa del líder del culto resonó en sus pieles. La sombra parecía reírse, desafiante. «Los espero en el abismo. Quizás allí aprenderán que la salvación no es para todos». Y en medio de ese grito, la oscuridad se tragó su mundo, dejando solo un eco de terror resonando en la oscuridad. ¿Conseguirían liberarse de las garras del culto, o serían eternamente atrapados en ese abismo de sombras y recuerdos? La oscuridad los abrazó, una negrura opresiva que pareció absorber hasta el más mínimo rayo de luz. Miguel y Raúl se encontraron flotando en un vacío abismal, sin referencias, sin rumbo. El silencio era ensordecedor, y el latido de sus corazones resonaba con más claridad que cualquier murmullo. La sombra, ahora ausente, dejaba una sensación de vacío y un frío que calaba hasta los huesos. «¿Dónde estamos?», preguntó Raúl. Su voz temblorosa se perdía en la vasta nada. La desesperación comenzaba a hacer su efecto, arrastrando una tristeza que se enredaba como hiedra en su mente. «No lo sé, pero tenemos que encontrar la manera de volver», respondió Miguel, apretando los puños. La última imagen de la sombra aún zumbaba en su mente, esa risa retumbante que se había burlado de sus miedos. De pronto, un titileo de luz brotó ante ellos, un pequeño destello, casi insignificante, pero puro y reconfortante. Miguel lo vio como lo que más anhelaba, una esperanza. «¡Allí!», gritó y se lanzó hacia la luz, arrastrando a Raúl con él. A medida que se acercaban, la luz empezó a transformarse. En lugar de un cálido refugio, se tornó en una imagen distorsionada de lo que había sido su hogar. Recuerdos difusos e incompletos bailaban ante sus ojos, mezclando risas y llantos, amor y dolor, en una espiral del que era difícil escapar. «Esto es familiar», murmuró Raúl, incapaz de apartar la mirada de las escenas que se desplegaban. «Pero, ¿por qué se siente tan mal?». Mientras exploraban este nuevo mundo, la percepción de la realidad se volvía inestable. Personas que conocían, pero que parecían más sombras que seres vivos, surgían del olvido, preguntando por qué los habían abandonado. «¿Por qué no vinieron a buscarme?», les suplicaba una versión desfigurada de la hermana de Raúl, la angustia en sus ojos proyectando terror en su corazón. «No podemos quedarnos aquí, Raúl», insistió Miguel, su voz erguida contra la opresión de las imágenes. «Esto no es real». «Pero se siente tan real». Raúl parecía perderse, como si la sombra de su pasado estuviera abrazando la desesperación. «Es un engaño.
Debe serlo. Miguel forzó una sonrisa, tratando de encerrar dentro de él un poco de fe. Recuerda, nuestras verdades son la única salida. La luz titiló nuevamente, atrayéndolos hacia una salida, pero las sombras se comenzaron a cerrar. Entonces Miguel tomó a Raúl de la mano y juntos gritaron: «No somos tus prisioneros». Un vacío rompedor surgió en respuesta y la imagen de su hogar se quebró en 1000 pedazos. Pero, en un giro inquietante, una verdadera oscuridad se apoderó del ambiente, una sensación de terror palpable escalando en la piel. La risa del líder del culto resonó, retumbando en el aire, como si se estuviera burlando de su lucha. ¡Qué esfuerzo tan noble! Pero la verdadera pesadilla apenas comienza. Un eco ominoso palpitaba en sus mentes. De repente, el suelo se abrió debajo de ellos, y una fuerza implacable intentó separarlos. Miguel y Raúl se encontraron en un abismo, colgando sobre la nada, sus manos temblorosas luchando contra el impulso de la oscuridad. «¿Qué hacemos?», gritó Raúl, la voz rota, el pánico palpable en sus ojos. «Debemos ser valientes». «Juntos, siempre juntos», replicó Miguel, mientras la intensidad del abismo se intensificaba a su alrededor. En ese momento, sus pensamientos se entrelazaron, y mientras la fría oscuridad intentaba desgarrar su unión, ambos recordaron qué era lo que los había traído hasta aquí: su amistad, sus historias compartidas, sus miedos vencidos. Un impulso de luz brilló entre ellos, uniendo sus deseos más profundos. La sombra cayó sobre ellos, más intensa que nunca, como un manto de paranoia que prometía consumirlos por completo. «No se atrevan a rendirse», resonó una voz entre la penumbra. «Pronto conocerán el verdadero significado del sufrimiento». Mientras la oscuridad trataba de devorarlos, un nuevo grito desgarrador bloqueó el sonido de los ecos, dejando a Miguel y Raúl atrapados en un ciclo de sombras y luces, en el umbral entre la vida y la muerte, preguntándose si alguna vez lograrían escapar de la tortura de sus propios recuerdos. Todo quedó en silencio. ¿Lograrían encontrar la forma de enfrentarse a la sombra que había resurgido? ¿O quedarían atrapados para siempre en el abismo de sus propios fantasmas? Nuestra luz es más fuerte que tus mentiras. Nunca seremos parte de la oscuridad, insistió, canalizando toda su desesperación en una única explosión de energía. Como si respondiera a su desafío, la sombra se agitó furiosamente. Una contracción del tiempo y el espacio, el abismo a su alrededor comenzó a dividirse, dejando al descubierto una grieta que se adentraba en la oscuridad. Raúl, sintiendo que el terror lo atrapaba, gritó: «¡Miguel! ¡Está tratando de separarnos!». «No dejaremos que eso ocurra», afirmó Miguel, tomando a Raúl de la mano y saltando hacia el resplandor que emanaba de sus corazones. La luz se intensificaba, el calor se esparcía a su alrededor, eclipsando las mentes atormentadas del culto. El eco de su unión resonó en el abismo. La sombra, ahora más débil, retumbaba con los lamentos de las almas perdidas que había devorado. «¿Qué es esto? No pueden derrotarme», rugía el líder del culto, impotente frente a la fuerza que habían creado. El resplandor los envolvió, formando una esfera brillante. Miguel sintió cómo la desesperación, el miedo y el dolor se convertían en eco, desvaneciéndose con cada recuerdo compartido. «¡Juntos!», gritó, mientras el abrazo de luz les otorgaba la fuerza para enfrentar la sombra. Un estallido de energía vibró,
y al instante una onda de luz brotó desde el corazón del abismo, desgarrando el velo de la oscuridad. Miguel y Raúl, firmes en su fe, miraron hacia la sombra que se retorcía ante ellos, lista para sucumbir. «¡Adiós!», exclamó Miguel, dejando escapar la rabia acumulada, enviando un rayo de luz hacia la oscuridad. El impacto fue profundo. La sombra, una vez poderosa, se desplomó mientras Miguel, enérgico por su clara intención, dejó atrás todas sus dudas. Las risas del líder del culto cesaron, reemplazadas por un grito desgarrador que se desvanecía en la nada. Finalmente, la oscuridad se precipitó a sí misma, devorándose sin compasión. Una calma sepulcral llenó el aire, mientras los ecos se sumían en un silencio profundo. Miguel y Raúl cayeron de rodillas, temblorosos pero conscientes de que habían enfrentado su mayor miedo. La luz chisporroteaba a su alrededor, una manifestación de su victoria. «¿Lo hicimos?», preguntó Raúl, un brillo de incredulidad en sus ojos. Miguel sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Sí, lo hicimos. Somos más fuertes juntos». De repente, un destello iluminó el escenario, y los recuerdos de sus seres queridos comenzaron a aparecer ante ellos, llenando la penumbra con sonrisas y risas. Vieron a sus familias, amigos y sus momentos más felices. Esos recuerdos eran ahora su refugio, el transfer hacia una nueva vida. «Juntos navegamos por la oscuridad, juntos brillaremos en la luz», dijo Miguel, mientras se levantaba y extendía su mano hacia Raúl, quien la tomó con firmeza. Al cruzar el umbral de la luz, se dieron cuenta de que el camino adelante estaba lleno de esperanza. Habían enfrentado su destino y encontrado la vida que merecían. La risa de su hermana resonó en su mente, un eco de amor y alegría. Miguel sabía que la oscuridad podría acechar de nuevo, pero también sabía que la luz en su corazón siempre estaría más allá del alcance de cualquier sombra. Esto era solo el comienzo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas disfruten de este contenido. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos construimos una comunidad de verdaderos fans que comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.